Dramaturgia para mí es la voz de la palabra hecha cuerpo, es acción en un espacio y tiempo, es memoria, es estar para ser, es habitar, es silencio, es vida. Para mí la dramaturgia es el trabajo con la acción. Considero que en las planificaciones, cuando hacemos proyectos, todos planificamos las acciones, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Y en las artes escénicas, aún en la actividad de un cantante arriba del escenario, hay dramaturgia. Cuando elige con cuál canción abre, con cuál canción termina, cuál hace el bis, ahí está eligiendo un proceso, un procedimiento de cuáles van a ser los pasos a seguir arriba del escenario. Así que la dramaturgia es algo que está mucho más presente para todos, mucho más cotidiano, no tan específico a lo que es la escritura teatral. Cuando decidimos hacer cualquier acción, vamos al kiosco a comprar algo, ahí decidimos, bueno, camino, voy hasta el kiosco, saco el dinero, pago, es decir, todo eso que estoy haciendo, que en el caso, la mayoría de las veces es natural, eso tiene una dramaturgia. Hay un orden de las acciones y estamos trabajando con esa acción. La dramaturgia para mí es la posibilidad de ponerle voz a aquellos personajes con los que quiero contar una historia escénicamente. Siempre me expresé a través del movimiento, del cuerpo. En esta época de mi vida quiero usar la palabra para expresarme también. A escribir empecé desde muy chica. Cuando empecé a escribir tuve una relación muy especial con la escritura relacionada a escribirle cartas a mi abuela porque nos mudamos, escribir cartas a mis amigos. Entonces siempre la escritura estuvo vinculada a encontrarme con un otro. Escribir teatro fue a partir del teatro universitario que hacíamos con Coco Barreda, donde a partir de noticias empezábamos a escribir una obra. Y nosotros teníamos la necesidad como grupo de registrar las cosas que hacíamos. Así que esa fue la primera aproximación a escribir teatro. Luego lo conocí a Luis Argarañaz, un amigo, y me invitó a ir a un taller de dramaturgia con Gladys Gómez en el 2008 y comencé mi primer taller de dramaturgia con Gladys. Hace muchísimo que escribo, empecé en la década del 80 y empecé por una cuestión de necesidad. El grupo de teatro en el que yo estaba, era su directora, no teníamos muchas obras, al Chaco no llegaban mucha dramaturgia que pudiera interesarnos y lo que llegaba a veces no se adecuaba al elenco o no se adecuaba al tema, a la temática que queríamos tocar o a los públicos que eran las personas que asistían a nuestras funciones. Entonces, bueno, empecé a grabatear para mis compañeros, para el elenco. Empecé a escribir algunas escenas a partir de las improvisaciones, otras cosas que se me ocurría a mí, yo les pedía que improvisen. Y así fui armando mis primeros textos. Es decir, la dramaturgia surge en mí como una necesidad de producir textos para el grupo teatral al que integraba. Comencé a escribir desde muy joven, pequeños cuentos y mucha poesía. En la época de la dictadura fue una de las formas que tuve para poder decir todo lo que sentía en una época que realmente no se podía hablar. Y después de muchos años pude por fin darle forma a una obra de danza teatro, a escribir mi primera obra, Siete Otoños, que se estrenó en marzo de 2018. Y luego en el 2019 pude darle también forma a un monólogo, Agarrame Catalina, producto del taller de Gilda Bona. Actualmente estoy trabajando en otros proyectos de escritura para en un futuro poder estrenarlos.
Escribo para jugar, salir al encuentro con el otro, soñar, transformar, luchar, deconstruir, construir. La actuación en el teatro es efímera. Cada actor o actriz, cuando deja de existir, termina su arte, porque el teatro tiene justamente eso, ¿no? El aquí y ahora, la presencia de ese actor o actriz haciendo ese personaje y la presencia del público. Entonces, escribir teatro es como una manera de seguir presente aun cuando ya no esté aquí. Es como una manera de trascender no solamente el tiempo, sino también la geografía, y que en alguna medida esto que pienso del teatro, esto que siento, esto que deseo expresar, permanezca, aun cuando yo ya no esté transitando los escenarios y ya no esté conviviendo con la sociedad en la que estoy, ¿no? Por eso tal vez escribo para hacer eterno lo efímero. Escribo como una forma más de manifestarme. Desde muy joven siempre mi medio fue la danza, pero también el dibujo. Y actualmente siento que es un tiempo de las palabras, es un tiempo de decir muchas cosas que tengo guardadas y atesoradas en mi corazón y que quiero expresarlas y dejarlas por escrito. Así que para mí esa sería la razón. Empiezo a escribir desde las cosas que me movilizan, que me impactan, eh, desde las noticias, los sonidos, las imágenes. Voy registrando, escribo lo primero que siento en ese momento y luego algo va pasando que desencadena que se den otras cosas y de otras cosas que observo y percibo y vivo, eh, voy relacionando y escribiendo, ¿no? En acopio. Pero creo que escribir una obra uno escribe desde la vida, o sea, las obras se alimentan de todo lo que nosotros experimentamos y vivimos, de nuestros sueños, de nuestras experiencias, de nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros fracasos. De todo eso se escribe. Aunque por ahí el momento de escritura sea distinto, uno empieza a escribir desde que está viviendo, desde la vida misma, digamos, desde las cosas cotidianas. A la hora de escribir hay muchos disparadores, puede ser una imagen, una palabra, una emoción, pero todas ellas tienen en común algo que es sentir que eso es un acontecimiento, con todo lo que esa palabra conlleva, ¿no? Un acontecimiento, no un mero hecho o suceso, sino algo que para poder soportarlo, para poder asimilarlo, una necesita compartirla con un público, con personas, es decir, el hecho de querer contarlo, ¿no? Es decir, es tan grande, me embarga, me llena tanto que quiero que los demás sepan y se enteren. Entonces, cuando esa imagen o ese recuerdo o esa palabra o esa emoción tiene esa carga afectiva y de importancia de no poder tolerarla si no la comparto, se transforma seguramente en una obra de teatro. Y entonces ahí uno siente, bueno, misión cumplida. Esto que sentía, esto que quería expresar, lo escribo y ahí está. Que lo hagan las actrices y los actores, que lo dirija alguien y que el público se entere de todo esto que me sucedió, que me pasó o que sentí. Mi disparador para escribir ha sido siempre algo que tiene que ver mucho con mi vida, que me ha conmovido profundamente, que son instantes o sentimientos o personas que guardo y que tengo en la memoria. Mayormente he escrito sobre cosas que tienen que ver conmigo, con mi vida, con mi familia y a veces también con mis obsesiones, que es un poco lo que se ve en Agarrame Catalina, que toma con humor todo un tema de obsesión religiosa.
trabajando en grupo en todo lo que es el montaje de la obra, diferentes roles y como actriz. Hace muchos años empecé como actriz, después me fui a Buenos Aires a estudiar y ahí, bueno, continué con mi carrera de actriz y también de titiritera. Luego me recibí como profesora de arte dramático y como directora y también empecé a incursionar cuando volví al Chaco, como decía, en la dramaturgia, ¿no? Transité también las áreas técnicas, la iluminación, el sonido, el maquillaje. También estudié y me fortalecí en lo que es la gestión cultural y la producción escénica. Y en esta última etapa de mi vida, si bien continúo haciendo todas esas cosas, me pongo el mayor esfuerzo o tal vez dedico el mayor tiempo a la dramaturgia, porque considero que justamente para poder escribir uno tiene que conocer el teatro desde adentro, desde los roles que hacen al teatro en todas sus facetas. Y creo haber tenido la experiencia suficiente en cada uno de ellos, así que estoy feliz de poder volcar todas esas experiencias en mi dramaturgia. En la creación escénica he desempeñado muchos roles que tienen que ver con el campo de la danza. Fui bailarina profesional, actualmente soy intérprete de danza teatro, sigo siendo coreógrafa, he dirigido grupos oficiales, ballets y también compañías independientes y también, bueno, hice producción artística y en la obra de danza teatro que escribí, Siete Otoños, también la codirigí con Toño López. Y en general me gusta dirigir aquellas cosas que voy ideando o creando. Pienso que próximamente también voy a estar en ese rol de dramaturga y directora. Siento libertad y gratitud. Ver una obra mía en escena me produce una satisfacción enorme, una alegría, es como cuando una tiene un hijo y el hijo o la hija se recibe o se casa, es decir, una siente que la misión está cumplida, ¿no? Que ya puede descansar porque ya va a andar solo en la vida y que una cumplió con lo que tenía que cumplir, que sería en este caso la dramaturgia. Entonces, cuando veo la obra digo, bueno, a transitar por el mundo, a recorrer tiempos, lugares, geografías y bueno, y que le vaya bien y que encuentre directores inteligentes y actores talentosos para que cada vez la obra se represente y se haga mejor, cada vez el público tome contacto con mi dramaturgia y pueda tener la experiencia de vivenciarla profundamente gracias al talento de quienes la ponen en escena. Así que para mí, cuando veo una obra es como casi como volver a nacer. Cuando veo una obra mía en escena, sea una obra coreográfica o como ahora una obra de danza teatro, siento una gran emoción, una alegría, un placer, porque es como que los personajes ya se han despegado de mí y me emociona mucho verlos ser libremente en el escenario. Siento como que la obra ya no me pertenece y que al estar puesta en escena los intérpretes se apoderan de ella y la hacen suya y me emociona como si no fuera mía en el sentido de que gozo mucho viéndola y bueno, también me gusta mucho la reacción del público ante lo que va sucediendo. También me pasaba lo mismo cuando hacía exclusivamente coreografía o cuando bailaba. Eh, Siempre era muy bello ver la puesta en escena final. Creo que ese proceso conlleva un gran compromiso y mucho movimiento, desapego y un ir y venir y dejar ser. Cuando la obra ya está escrita y se va a poner en escena,
hay dos caminos, ¿no? O una dirige su propia producción o bien la obra va a ser dirigida por otra persona. Cuando me toca dirigir mi propia producción, voy y vengo de los dos roles, ¿no? Es decir, trato de que la dramaturga ya no se meta porque ya le corresponde a la directora y a los actores hacerse cargo del producto. Pero a veces desde la dramaturga veo que hay que corregir algunas cosas. Entonces aprovecho, ya que la estoy dirigiendo, de hacerle esos cambios y sugerirle a los actores modificaciones de texto o por ahí a veces también de intenciones. Bueno, en cambio cuando el proceso lo lleva a cargo otra persona, cuando la dirección está a cargo de una persona, de un director o directora, es una sorpresa total porque una no sabe con qué se va a encontrar y cuáles serán esas cosas que potenciaron o cuáles serán esas otras cosas que han minimizado, porque cada uno, cada director, cada directora, cuando toma un material, hace su propia lectura y su propia dramaturgia también, igual que los actores. Entonces, este proceso es, por un lado, alegre, divertido, pero por otro lado también intensamente angustiante, porque una no sabe con qué se va a encontrar, pero es muy divertido, muy interesante y bueno, muero por hacerlo, que dirijan mis obras. El proceso desde el texto hasta la puesta en escena, en el caso específico de Siete Otoños, se basó en una gran lectura y selección de cartas y de muchos hechos históricos que transcurrieron en esos 7 años que hace mención a la obra, que van del 76 al 83, y en un gran proceso de improvisación, donde tuvieron mucho aporte los intérpretes, donde se va escribiendo con una dramaturgia de los cuerpos, y de ese trabajo en conjunto se llega finalmente a la puesta, donde me parece muy importante que sean muy cuidados todos los detalles, que haya una estética y una poética muy cuidada. Eso tiene que ver con mi formación de bailarina, digamos, que donde todo, cada detalle es importante y nada está librado al azar. Todo eso lo he trasladado ahora cuando tuve que dirigir esta pieza. Sí, la relación con el público está desde el momento de escribir. Sobre todo respetarlo y no subestimarlo. Eh, Pensar en qué tipo de relación queremos con el público. Es muy importante también a la hora de escribir buscar en la pluralidad para poder conectarnos. Hay técnicas que te permiten pensar un espectador que no puede ver o un espectador que no puede escuchar y desde esta forma ver cómo será la percepción para ese espectador y de qué forma te das cuenta de si estás llenando mucho de imagen o estás poniendo muchas palabras y falta acción, de qué forma uno puede comunicarse con el otro y sobre todo en la cuestión de la percepción. Pero creo que lo más importante es no subestimarlo y respetarlo y tenerlo en cuenta desde el inicio. Desde el primer momento que empiezo a escribir la obra, antes, desde que aparece esa imagen o esa palabra o esa emoción, ¿no? Desde que percibo ese acontecimiento, como decía, el público se instala porque justamente es la necesidad de comunicar ese acontecimiento que uno ha vivenciado lo que motiva a escribir la obra. Entonces todo el tiempo está presente el espectador y a medida que se va acercando el momento de terminar de escribir y de empezar a dirigirla o a que se estrene, eso se agudiza aún más. Uno se
se plantea y se replantea lo que dice, cómo lo dice, y trata de intuir ese destinatario que va a recibir la obra, pero sabemos que el público, como yo lo llamo el monstruo de los 1000 ojos, nunca sabemos en realidad quién va a ser el espectador. Y además el espectador pone también una parte de sí cuando viene a ver el teatro, porque de eso se trata, el aquí y ahora, juntos, a la vez, el actor o la actriz y el espectador o espectadora. Entonces eso es lo rico y lo interesante, esa relación de ese acontecimiento a compartirse, esa presencia, pero además, ¿para qué la presencia? ¿Qué le voy a decir y qué me va a devolver el espectador? Por eso es innegable que uno siempre escribe para un otro. Cuando escribo, en realidad no pienso en un público. Creo que escribo primero para mí, por un deseo de escribir y de plasmar en palabras todo lo que siento o aquellos temas que me interesan. Y finalmente, cuando eso va a ser puesto en escena, uno lo que desea, como todos, es que eso le llegue al corazón a alguien, ¿no? Para mí, el valor está en que lo que uno escribe, lo que se pone en escena, conmueva, tenga un valor para alguien. Con que a una persona le modifique algo, para mí ya es suficiente. Yo escribo para mejorar el mundo de alguna manera y creo que eso se logra a través del corazón. La dramaturgia del NEA está relacionado con las raíces, con nuestras costumbres, con mitos y leyendas populares, vinculadas a las acciones cotidianas, a las relaciones de familia, de amistades, de trabajo. Algo que se está viendo actualmente y que es muy importante es una nueva dramaturgia relacionada con autoras femeninas, con dramaturgas mujeres, que es muy importante porque empiezan a aparecer personajes con roles femeninos, donde se establecen en un lugar que no es el histórico de la mujer maldita, la víctima, sino que le dan un rol más vinculado a la mujer propia de nuestro territorio, que es luchadora, que es fuerte, que es trabajadora, creadora. Entonces es muy importante lo que está pasando actualmente en la historia de nuestra región con las nuevas obras que se están dando, ¿no? La dramaturgia en el Chaco es una dramaturgia joven, incipiente, como todo en la provincia. Aún no podemos determinar características para decir, bueno, esta es la dramaturgia de la provincia, pero sí hay algunos rasgos, podemos observar, por ejemplo, que el protagonismo de los personajes en busca de su objetivo, es decir, el deseo de cumplir con lo que necesita, siempre se encuentra con una naturaleza agreste o con un medio hostil o con una producción y una economía que lo oprimen. Es decir, esas cosas que se viven en nuestra provincia joven, que estamos como comenzando toda nuestra producción como provincia, también se refleja entonces en esa problemática de los personajes, ¿no? Es decir, siempre hay una lucha permanente por conquistar algo que a veces está como casi inalcanzable, ¿no? Ese podría ser tal vez un rasgo que nos engloba a todos los que escribimos en el Chaco. Creo que la dramaturgia chaqueña es muy variada, muy rica. Yo la frecuenté más como una espectadora interesada y he visto que ha habido como distintas corrientes entre los dramaturgos locales, donde también es muy valiosa la línea que toma temas regionales y los lleva a un carácter universal. Creo que hasta ahora los dramaturgos y las dramaturgas de mi provincia hablan del Chaco porque es lo que más aman, lo que más conocen, y lo elevan a una condición
humana, universal, todo aquello que ponen en escena. Por eso creo que es valioso todo lo que se ha escrito y que en un momento dado también el teatro fue realmente un fenómeno popular porque tocaba temáticas, problemáticas que eran muy cercanas a la gente. También creo que hay toda una nueva corriente de dramaturgos jóvenes que están haciendo un aporte ya desde otras miradas, desde otros tiempos, que también enriquecen y hacen ver esa gran amplitud que tiene el panorama teatral chaqueño. Bueno, es inevitable pensar en este contexto de la pandemia qué dramaturgia creo que se viene y va a ser una dramaturgia de la esperanza, una dramaturgia de respeto hacia nuestros bienes naturales, hacia nuestra tierra, al cuidado del medio ambiente. Una dramaturgia donde ponga la sustentabilidad y en el futuro a los niños, eh, de respeto a la tierra. Creo que todo lo que sucede está muy vinculado a la forma al modelo extractivista y capitalista de producir. Creo que la dramaturgia en ese sentido eh, va a instalarse desde un lugar de construir esto y permitir construir otras formas de vincularnos con lo nuestro, con lo que tenemos, con lo que somos. Creo que esa es la esperanza que tengo acerca de la dramaturgia. Empiezo a ver cómo desde la poesía, la narrativa y la dramaturgia se empieza a establecer un vínculo con nuestras raíces, los pueblos originarios, la tierra, la naturaleza. Creo que esa es la dramaturgia que se viene. Bueno, la dramaturgia ha pasado por distintos momentos en la historia. Ha transitado poéticas, ha habido cambios en las formas de producir, en las temáticas, pero considero que siempre es el hecho de contar historias. De una manera o de otra, siempre el teatro está contando historias. Entonces creo que esto es lo que va a perdurar, aunque tal vez en estos tiempos que estamos transitando, los elementos tecnológicos, las miradas inclusivas, nos van a proponer seguramente nuevas formas de producción y nuevas temáticas. Yo creo que va a ser una dramaturgia instalada como es el teatro, reflejando siempre la imagen de quien se mira, como dice Armando Discépolo, ¿no? Entonces creo que esta particularidad hace que la dramaturgia permanezca y no deje de hacerlo, porque eso es el teatro. Me resulta difícil imaginar la dramaturgia que se viene. Yo sé qué cosas quiero escribir de ahora en más, o sea, yo sé para dónde voy, que es siempre, como digo, un camino que nace del corazón, de la memoria, de los recuerdos, pero es mi caso personal. Eh, Creo que, como dije, hay una nueva camada de dramaturgos que, que están buceando en otros temas, en otras problemáticas, pero que no dejan de estar comprometidos con su lugar, con su contexto. Así que creo que tiene una buena vida la dramaturgia de nuestra provincia porque fundamentalmente siempre hay una energía creadora que no cesa en el Chaco y, y eso creo que va a seguir dando buenos frutos como ahora en un futuro. El hombre es un animal de costumbre. Ritualiza lo cotidiano.
se acostumbra al ritual de acostumbrarse, permanecer. Naturalizamos, nos acostumbramos a las noticias. Todos los días se repiten. ¿Qué es el dolor? El dolor es una rima. Sí. El dolor es una rima. Y yo sé que estoy quebrada. Ay, que me duele todo. Que estoy cansada. Que no sé por dónde empezar, ni qué continuar o tirar. Pero sé que todo esto va a tener un final. Todos los días va a morir una parte de mí. Todos los días. 140 mujeres asesinadas en el primer semestre de 2020. El especialista señala que es importante incorporar la perspectiva de género desde la niñez. Murió asesinada embarazada de 5 meses después de agonizar 12 días. Juana Carolina Brites Rojas. Todos los días va a morirse una parte de mí. Voy a desacostumbrarme para no acostumbrarme. Voy a extirparla, a apagarla, a secarla, a mojarla, a lavarla, a liberarla y a enterrarla. Enterrada apareció Gisela Solís Calle. A soñarla, a soltarla, a dejarla sola, a abrazarla, a cortarla, a sangrarla, a llorarla. A María del Luján Alba la mataron a golpes en la calle. Todos los días hasta volver en mí a reconocerme, a elegirme, a escucharme y a decirme naturalmente como la tormenta del desamor, como el huracán de lo reprimido, como el terremoto del perdón, como el tsunami del deseo. Todos los días voy a asesinar algo de mí, algo que quiero que cambie. Mayra Benítez. ¿Alguien sabe qué pasó con Mayra Benítez? ¿Alguien sabe qué pasó con Mayra Benítez? Vanina Cattaneo murió por las quemaduras que tuvo el 50% de su cuerpo en Lomas de Zamora. Y voy a arder como la lava. No alcanzan las cenizas, hay que arder como bruja para convertirse en volcán. Como en los cuentos que siempre aparece uno, donde funden las armas sagradas o los anillos del destino. Voy a esconderme ahí. Y cuando nadie me sepa... A ver... Ay, ¿qué dice acá? Analía Gaona. Sí. Y acá... Graciela Corio.
47 años, rociada con alcohol y prendida a fuego. Sí. Y cuando nadie me sepa, cuando me crean dormida, cuando se acerquen con su ideología de turismo aventura o construyan sus casas de mentes cerradas, voy a explotar, voy a despertar y voy a deconstruir todo a mi alrededor, y que todo se aleje y que nada se viva cerca, porque puedo activarme y expulsar mi arma sagrada. María del Valle Moreno, 40 años, quemaduras del 95% del cuerpo. Sí. Como bruja, quemada como bruja, como fénix, como la mujer asesina para hacerme fuerte. La mujer que mate para vivir. Carmen Alejandra Luján, 30 años, asesinada de un golpe en el centro de la cabeza. Y cuando me vean volar en cenizas y fuego, cuando me escuchen gritar que estoy de nuevo, recordarán mi muerte. Vivirles fuerte. Fiorella Agen, encontrada muerta en una plantación de yerba, sola. Recordarán mi muerte. Vivirles fuerte. Naturalmente, como la tormenta del desamor, como el huracán de lo reprimido, como el terremoto del perdón, como el tsunami del deseo, como lo invisible del aire, como el flotar del silencio. La soledad es naturalmente muerte. La mujer que soy va a matarse para nacer. Naturalmente. Celeste Castillo. Marisol Romina Varela. Vivas. Vivas. Angelina Vivas. Cáceres. Vivas. 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 Silvia Pereira. Vivas. 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 No. Vivas. Presentes. 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 Me salvé por ser mujer, y por ser mujer tuve que cargar con el muerto. Es fácil para ellos. Total, al final pagamos el pato nosotras. Ni 20 años tenía. Mi vieja lloraba todos los días, y todavía sigue llorando. No se puede hablar de él, ni puede ver una bandera argentina. Cuando tocan el himno en la escuela, ella sale a la vereda, con cualquier excusa. Ni barba tenía, flequito, terrible. Solíamos agarrarnos a las piñas de chicos. No somos gemelos, somos mellizos, vivitelinos. Por eso él salió varón y yo mujer. Yo quería ser varón también, porque a él le dejaban hacer cosas que a mí no. Cuando llovía era lindo. Salíamos al campito y chapoteábamos bajo la lluvia. Siempre había alguna pelota por ahí, o hacíamos algunas con medias viejas. Esa era tremenda. Los pelotazos te hacían doler. Cuando llegábamos a casa, todos embarrados, mamá nos hacía bañar con agua fría. Entonces él me hacía saltar antes de entrar a la ducha. Así sentíamos menos frío. ¡Qué ocurrencia! Pero daba resultado. ¿Habrá saltado allá? Lo que más nos gustaba era el carnaval. Nos subíamos al techo de casa y le tirábamos chupitas a las chicas que pasaban. Cuando miraban para arriba, él se escondía y quedaba yo mirando para abajo con cara de nada.
Eso me encantaba. Él tenía una puntería, siempre le pegaba justo en la cabeza. La mojaba toda. ¿Le habrá servido esa puntería allá? ¿En la escuela? En la escuela siempre me salvaba. Hacía su prueba y después hacía la mía. Teníamos la misma letra. Hasta en eso éramos parecidos. Cuando no volvió, mamá me hacía recoger el cabello y que la mire. Me miraba y al rato levantaba la mano y me tocaba la mejilla. ¿Quién le habrá tocado la mejilla allá? Yo sabía que no iba a volver. Lo sentía cuando se fue. Él se iba contento. Dicen que los mellizos sentimos todo del otro. Por eso yo sentía la tristeza, el miedo, la soledad. Entonces me obligaba a sentir cosas lindas para que él también las sintiera. Me aturdía con música. Salía por las calles del barrio. Me reía sola, sin ton ni son. Me ponía su pantalón de fútbol y me iba al campito. Y gritaba para que él me escuchara. Ya va a pasar, ya va a terminar. Mañana es su cumpleaños. Mamá ya está muy viejita. Le voy a dar una sorpresa. Me voy a poner su ropa, su gorrita, y voy a llegar a casa silbando esa que siempre silbaba. Voy a ir con Estela, mi compañera, mi amiga. A ella le gusta cómo me queda la ropa de mi hermano. Y haremos la torta y soplaré la velita. Por mí, por él, por todos los que no volvieron, por todas las que quedamos, por el amor, por la vida. Permiso, buenas noches. Sí, soy la muchacha. ¿Cómo? Ah, no, no es nada. No me molesta. Antes me molestaba, porque yo tengo nombre. Pero después me fui acostumbrando. La muchacha me dicen. Antes era la chica. Pero de chica ya no tengo nada. Y sí, una se acostumbra a todo. Sí, tengo familia. Carmen me llama. No, marido no. Soy yo sola nomás. Y se fue nomás. Se mandó a mudar. Nunca más, supe nada de él. Ahora le dije al Ricardo, que está por terminar la secundaria, que lo busque. Por lo menos para que sepa que uno de sus hijos ya se recibe. En eso de las compus, del Facebook. Dicen que ahí están todos. ¿Quién sabe? A lo mejor aparece. Claro, por eso él me pasó su pedido. Que está en esos grupos del WhatsApp que son para conseguir trabajo. No, 7 hijos tengo yo. Sí, los 3 más grandes ya se fueron. Se juntaron, tienen su casa, sus hijitos. Sí, ya soy abuela, yo sí. 3 nietitos tengo. De la Marta, 2. Y de la Bel, 1. Y la Toti no tuvo todavía. Ah, sí, si usted quiere le cuido. Crié 7, no me voy a asustar de una. Ah, sí, entiendo.
No, entonces solo las cosas de la casa nomás. Sí, sé usar. También sé usar. Aspiradora y lavarropa sé usar. Nunca tuve. Pero todos los trabajos que fui tenían. Así que aprendí. Ah, no, y en mi casa con escoba nomás. Sí, mi piso es de Portland. Ahora que hice levantar el piso quedó más lindo. Antes me entraba todita el agua del barrio. Sí, en Puerto Vicentini. No, y en mi motito me vengo, claro. No, si no todo lo que me pagan me lo gasto en el cole. No, puede preguntarle a mi otra patrona, no. Yo no toco nada. Así me criaron. Lo ajeno no se toca. No, si soy muy limpia yo, señor. En mi casa nos bañamos todos los días. Y eso que no tengo calefón. Pero caliento agua, la pongo en la latona. Nunca falto. Enferma vengo. Sí, si no trabajo no cobro. Y el horario que usted me diga. Y cuando usted quiera. Y lo que me diga, señora. La otra patrona, a la que le limpio la oficina, ella me paga 1.500 por mes. Voy 2 veces por semana, 2 horas. Bueno, y si a usted le parece, yo le cobro 400 pesos cada vez que vengo. No es mucho, señora. Me va a llevar mucho rato hacer todo el trabajo. ¿Qué? No puedo por la mitad, señora. Es cansador el trabajo. A usted le parece fácil porque no hace, pero yo limpio 2 casas y también la mía cansa. Sí, ellos me ayudan, pero estudian. Todos mis hijos estudiaron. Y eso que yo no sé leer ni escribir, porque me crié en el campo. No digo que usted tenga la culpa, le cuento nomás. Entiéndame, menos no puedo cobrarle. Póngase en mi lugar. Y sí, para todos está caro. Pero usted tiene un trabajo. Debe tener un buen sueldo. No, y bueno, uno mira esta casa y piensa eso. Gana bien. Y bueno, señora, yo no puedo cobrarle menos. Si usted no puede pagarme lo que pido, busco otro trabajo. Es cierto que necesito trabajar, pero no regalo mi trabajo, señora. Y bueno, una lástima entonces, porque me quedaba de paso a la otra casa que voy. Pero ojalá encuentre a alguien que le cobre menos. Si no, va a tener que limpiar usted nomás. Y sí. ¿Cómo dice? Las 2 estamos fritas. Usted porque va a tener que limpiar. Y yo porque no consigo trabajo. ¿Qué va a hacer? Así nomás están las cosas. Ojalá pase pronto. ¿Quién sabe? Bueno, hasta luego. Desde pequeña supe que no podía nombrarla. Algunas veces, a escondidas, mi abuela susurraba su nombre en mi oído, manteniendo el secreto, pero conservando su nombre en mi memoria. Abandono de hogar, dice la exposición en la policía según el juzgado. Y no sé si eso hicieron en el momento en que se fue o cuando ya éramos grandes. Mis hermanos le decían la loca.
y aceptaron enseguida a la mamá nueva que papá trajo a casa. Yo con 4 añitos no entendía nada. ¿Por qué la loca?, le preguntaba a mi abuela, y ella siempre hacía como que no escuchaba. Era muy flaquita. ¿Sería eso? Y usaba el pelo suelto. Tal vez eso. Cantaba cuando se bañaba. Pero su sonrisa era triste. Sí, qué loco, ¿no? Una sonrisa triste. Pero así era. Cuando íbamos a la escuela de mis hermanos, todas las mañanas, con frío o calor, caminando 30 cuadras para que ellos pudieran usar la platita de los pasajes en el recreo, ella cantaba canciones que había escuchado de su mamá, mi abuelita, que ya no vivía. Papá no podía enterarse. Y todos le guardábamos el secreto. Cuando regresábamos de dejar a mis hermanos, ella siempre me llevaba alzada en sus brazos o a veces a monito en la espalda porque era muy lejos y yo lloraba. Lloraba. Nunca me cayó bien la otra. Le hacía cada cosa. A medida que me fui haciendo más grande, buscaba las 1001 formas de molestarla. Hacerla enojar, dejarla en ridículo, hacerla rabiar. Hasta llegué a gozar cuando escuchaba a la noche las discusiones entre ella y mi papá. Yo no entendía qué decían, pero por supuesto que pensaba que mi papá tenía la razón. Con el tiempo, mis hermanos también peleaban y discutían con ella, y esas discusiones terminaban siempre igual. Gritos, portazos, silencio de ella, y luego sollozos. Muy joven, me casé y me fui de casa, agradeciendo al cielo que mi marido era oriundo de Jujuy. Y allá fuimos a vivir, trabajar, criar hijos. Con el tiempo, la distancia y el desamor me fueron alejando de mis hermanos, de mi padre y por supuesto de ella. La última vez que la vi fue cuando murió la abuela. Fuimos con José y los mellizos. Ella estaba flaquita y tenía el pelo largo, así como chupada. Y mis hermanos se referían a ella como la loca. Caprichos del destino, me dije, pero algo tenía esa mujer de parecido con mi madre. No sé si cantaba cuando se bañaba, pero su sonrisa se había vuelto triste como la de mi mamá. Intenté acercarme a ella durante el velorio, pero estaba como ausente y ni se atrevió a levantar la mirada ante mi padre. Por supuesto que la vi correr de un lado a otro, atendiendo a todos, colgándose esa sonrisa triste que me quedó grabada.
no supe más de ella, ni de ellos. Mis hermanos se fueron a otras ciudades, se dedicaron a sus cosas. Y cada tanto, un llamado por mi cumpleaños me recordaba que había tenido una familia. Por eso, cuando papá llamó y me dijo que hizo abandono de hogar, me dio un escalofrío. No sé cómo se llama eso. Intuición, motivación. Lo cierto es que viajé hasta mi pueblo. No entendía por qué quería hacer eso, pero José me apoyó, me instigó casi a que fuera. Papá no me recibió con agrado. Apenas me miró cuando llegué. Pero me largó la frase: abandono de hogar, igual que tu madre. Son todas iguales, locas. Espero que no le hagas eso a tu marido. Yo me acomodé en mi viejo cuarto, ya convertido en un rincón de cachivaches, y me dormí, cansada del viaje. Al otro día, ni bien papá partiera a su trabajo, me llegué a la comisaría de la mujer. Después fui al juzgado y después fui a la vieja casa a buscar y rebuscar no sé qué. Al rato atendí a una mujer policía que de manera extraoficial me decía que la loca había hecho una denuncia por violencia de género, que papá había logrado sacar de circulación porque el comisario Cabrera, su viejo compañero de la escuela, le hizo el favor. Ella no podía hacer nada, pero si yo quería podía averiguar. Ahí entendía que había venido. Consulté con una abogada, hija de una amiga de la infancia, y entre las dos fuimos desovillando la historia del abandono de hogar de las locas de la familia. Casi un año me llevó, pero se hizo justicia. Vengo de ver a mi padre en la cárcel. Femicidio se dice ahora. Cadena perpetua. 2. Y cuando me vio, intentó intimidarme. Me dijo: abandono de hogar, igual que tu madre. Son todas iguales, locas. Espero que no le hagas eso a tu marido. Miré a mis hermanos esperando un acompañamiento. Pero Miguel, el más grande, me miró y me dijo: hay que estar loca para remover el pasado. ¿Quién te mandó a meterte? Juancito no dijo nada. Él bajó la cabeza, lagrimeó un poco. Yo no tenía nada que hacer ahí. Me di media vuelta y salí del patio de visitas. Atravesé la galería y el portón de ingreso, y la brisa del atardecer movió mi cabello y sentí la satisfacción de ser una loca. Han pasado otoños y esperanzas.
Hemos renacido muchas veces. Permanecemos. Aún estamos. Estás vos con el amor a cuestas, restallante y frágil, navegando por un mar oscuro, atisbando los misterios de la aurora. Estoy yo, con el amor dolido, pero capaz de todos los milagros. La poesía debería borrar las frases con campanas, llamar al atropello por su nombre, no decir rosa cuando es sangre, ni masticar las palabras cuando apura el tiempo de gritarlas.